Bienvenidos generadores de valor a este especial de Business Horror History, y hoy tenemos un podcast súper especial donde Mario Pérez nos está acompañando, nuestro socio en Capital y especialista específicamente en todos los temas de finanzas y pues todo lo que es compra-venta de empresas. Y de nuestra parte pues Oli Soto, con muchísimo gusto acá desde la perspectiva operativa. Vamos a hablar 5 razones por las cuales las empresas mueren. Así que Mario, bienvenido. Muchas gracias, Oli. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo historias de terror. Sí, muchas historias de terror se han contado en lo que es digamos el finiquito, la quiebra de empresas, y quisiéramos conocer un poco acerca de cuáles son estas razones como clave que te pueden llevar a el cierre de tu empresa y que tal vez al principio como que no las ves venir o piensas que son totalmente llevables, pero eventualmente se vuelven una bolita de nieve que te va a llevar a la quiebra. De acuerdo. No, mira, y antes de entrar en materia y dar los ejemplos, nada más quiero como una nota de que estamos en octubre, en el mes de Halloween, entonces estamos atendiendo esto un poquito de forma, digamos, ligera. Pero la realidad es que estos son temas que tienen un costo social muy importante. Okay. Entonces es un proceso donde una compañía deja de ser viable. Definitivamente es un proceso que conlleva mucho sufrimiento para el personal, para los dueños, para los proveedores. Y obviamente es un tema muy delicado. Parte de lo que nosotros hacemos también es que cuando las empresas están en estas crisis, etcétera, también es ayudar a que esto se salve. Y quizás que las empresas no cierren del todo, sino quizás se trata de hacer una venta de lo que es rescatable. De alguna manera se trata pues siempre de proteger al personal, a los proveedores y lo demás, porque definitivamente lo que tú quieres es evitar que llegue hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, con eso dicho, yo creo que sí podemos entrar en materia y ver algunos ejemplos. Y súper interesante porque al final tal vez uno cuando toca el tema lo ve a nivel libros o a nivel contable, pero definitivamente hay un impacto de N cantidad de familias que se pueden quedar sin un sustento de un día para otro, proveedores o empresas que se van a ver afectadas porque ya no tienen a un cliente en la cartera, y así pues como una cadena de impacto, ¿no? Correcto, y ahorita mismo desafortunadamente por causa de temas de la pandemia se están viendo unos casos y hay unas repercusiones importantes que tienes empresas que ahorita mismo están en un ambiente muy retador, y cuando tienes un cliente importante que falla, no es solo que pierdes un cliente, sino que también quizás tienes un cliente al que le vendiste un producto que tú tienes que pagar, y ese cliente cuando falla no te lo puede pagar a ti. Claro. Entonces quedas tú, digamos, con tus líneas de crédito y con unas obligaciones que vas a tener que sacar flujo o recursos de otro lugar para poder cubrir esas obligaciones. Y definitivamente, pues ahorita mismo estamos en tasas históricas, por lo menos en la historia reciente, de desempleo. Niveles altísimos de ayudas gubernamentales. Entonces definitivamente parte de lo que nosotros hemos dicho alrededor de esta pandemia, todo este enfoque en salvaguardar el flujo para tratar de sobrellevar esta tormenta y poder ayudar a que haya un rebote, porque sí, el golpe es muy fuerte. De acuerdo, y que no es algo que le está pasando a una empresa en particular, sino es un tema mundial y evidentemente país en función a lo que la economía de previo a la pandemia venía, cómo le puede ayudar a sobrellevar. Ahora, hablemos de una razón específicamente en temas de finanzas que tú digas, me ha tocado ver este caso o me ha tocado ver empresas que por esta razón en específico, pues al final los lleva a la toma de cerrar la empresa. De acuerdo, mira, yo te diría que normalmente las empresas, si son negocios resilientes y que son negocios nobles, te pueden aguantar algún nivel de estrés o de factores como los que vamos a hablar. Entonces normalmente para que algo como esto se dé, tienes una combinación de varios factores, que es cuando ya como que tienes la tormenta perfecta, ¿no? Uno de los factores por el lado financiero muy claramente es la estructura de capital. O sea, tú puedes tener empresas que son muy fuertes generadoras de flujo, pero quizás no tienen un balance tan fuerte, que estén muy endeudadas o tienen muy poco capital, y definitivamente si te agarra una crisis en un momento donde tienes mucha deuda y tu volumen de negocio se viene abajo, ahí como decimos nosotros, se tranca la rueda, ¿no?
Entonces hay negocios que a veces logran crecer mucho porque tienen una bonita capacidad de generar flujo y se apalancan en mucha deuda, y realmente eso es como un juego un poquito peligroso, porque cuando se recoge la economía, tienes una empresa muy grande que, como decimos nosotros, no tiene espalda. Entonces no te puede cargar ese peso. O sea que sí, definitivamente tiene que haber una estructura lógica de recursos propios y de recursos del sistema bancario para que la empresa pueda aguantar cierto nivel de estrés en momentos críticos. De acuerdo. ¿Y qué recomiendas tú, digamos, en porcentajes, cómo debería componerse esta estructura de recursos propios y recursos externos? Mira, yo te diría que depende de todos los negocios. Al final del día nosotros lo vemos con lo que nosotros le llamamos índices de cobertura, ¿no? Al final del día yo creo que si tú tienes muy cerrada la relación entre lo que un negocio produce y lo que tiene que pagar de sus obligaciones, quizás a veces en tiempos normales, para no llamarle tiempos buenos, ya de por sí la organización está bien estresada. Entonces cuando eso le sumas un poquito una desaceleración, pues se vuelve tanto peor. Entonces va a depender de cada industria, de cada empresa, de la estructura del ciclo del dinero de cada uno. Pero yo creo que los consejos son los básicos, ¿no? O sea, hay que reinvertir utilidades. O sea, no todas las utilidades las deben retirar los socios. A veces con mucha tristeza nosotros vemos que hay grupos que retiran utilidades cuando el flujo ni siquiera está ahí. Entonces realmente casi que se están endeudando para que los socios retiren beneficios que no se han generado, que no se han vuelto efectivos. Entonces sí, yo te diría que hay que verlo caso por caso, y al final del día hay que ser conservador. Al final del día uno tiene que proteger a la empresa, y si tú proteges a la empresa protege a los accionistas. Si el enfoque es que los accionistas van primero, entonces a veces uno como mata a la gallina en los huevos de oro, ¿no? Entonces hay que proteger a la gallina. Buen mensaje, hay que proteger a la gallina. Pero mira, de la mano de lo que mencionaste, puede que crezcas exponencialmente porque te está yendo bien, y luego pues se recoge o se contrae la economía y pues ya estás como con una estructura muy pesada, ¿no? Si lo asociamos y les podemos dar como una segunda razón operativa, yo creo que a nivel operativo, ¿por qué mueren las empresas? Puede ser específicamente por no tener un control de los costos específicos de la operación. Nos hemos encontrado mucho en diferentes diagnósticos, análisis, que realmente sí tienen como el estado de resultados, pero realmente no tienen mapeados las cuentas asociadas a los costos operativos como tal de la empresa, y al no tenerlos digamos como tan en blanco y negro, es muy difícil tomar decisiones con respecto en dónde puedo optimizar el costo para poder aguantar, porque al final tú lo que siempre vas a buscar es poder optimizar el costo mientras la venta se va dando, y que no sea que vendes menos pero te sigue costando mucho más, que es lo que por lo general le pasa a las empresas. Cuando venden mucho no se dan cuenta ni se fijan en el costo operativo o en los gastos administrativos, pero cuando empiezan a dejar de vender, es cuando ven que la utilidad o la rentabilidad pues se va bajando y no entienden exactamente cuál es la cuenta específica que tienen que impactar para poder reducir el costo y ser rentable, porque al final siempre hemos dicho, no importa si vendes mucho o poco, lo importante es que seas rentable. Así es. ¿No? O sea, ese es el punto. Hay gente que piensa que es que hay que vender un montón. No, hay que ser rentable. De acuerdo. Y financieramente el tema de la calidad de la información es algo que se necesita para operar exitosamente tu negocio el día a día. Cuando tienes momentos que son como más traumáticos, como lo que hemos visto en la pandemia, se vuelve crítico, porque realmente lo que estás llamado es a reestructurar tu empresa. Básicamente tienes que revisar tu modelo de negocio, tu propuesta comercial, y si tu información contable o analítica no es de calidad, es muy difícil reestructurarte de manera correcta, porque te puedes equivocar. Tú puedes que estés pensando que estás haciendo los recortes, que estás haciendo las cosas, y cuando ejecutas después, pues resulta que el resultado no era el esperado, porque partiste de una base de información que no estaba debidamente depurada. Yo te quisiera agregar un tema, porque yo creo que si amarramos los dos temas que acabamos de hablar con un tercero, en gran medida yo creo que cerramos un círculo importante, porque todos estos temas están interconectados. O sea, el primero
es lo que hablamos de tu estructura de capital. El segundo que tú mencionas es la calidad de la información para poder tomar decisiones correctas. Y el tercero yo te diría es un tema comercial de propuesta de valor. Al final del día, todos los negocios tienen que tener una propuesta de valor para el mercado. Y hay veces donde, digamos, la pandemia lo ha acelerado. Hay veces donde, digamos, el ciclo normal de las empresas les ha faltado innovación, ya sea en productos, en modelos comerciales. Y digamos, la pandemia lo único que ha hecho es que lo ha venido a acelerar. Este tema es, digamos, muy importante porque es la razón de ser de la empresa de cara al mercado. Es qué necesidad de la sociedad tú estás atendiendo con tu negocio. Entonces, si tú tienes una empresa que quizás falló en los primeros 2 puntos que hablamos hace un rato, la calidad de información y su estructura de capital, los agarró la pandemia, pero tiene una propuesta de valor que suma, ese negocio debe continuar. O sea, deben poder conseguir capital, deben poder conseguir líneas de crédito, deben poder conseguir asociarse, fusionarse, venderse. Pero digamos, si la propuesta de valor hace sentido, ese es un negocio que normalmente la sociedad lo va a proteger. Si la propuesta de valor no es clara o es una propuesta de valor que ya no es tan relevante en el mundo de hoy, entonces ahí llega un momento donde esas empresas y es muy duro porque se quedan solas. ¿Me entiendes? Porque tú al final del día cuando llegas a un momento clave, tú dices, oye, vamos a tratar de rescatar este negocio. Pero al final del día, si la razón de ser de ese negocio no está tan clara, es muy difícil. Claro, y creo que para ponerle nombre, pues los grandes que han caído, tipo BlackBerry, tipo Blockbuster, al final han caído precisamente porque como que su oferta de valor ya no existía esa oferta de valor, ¿no? Así es, y es un tema donde al final del día uno dice, bueno, aquí hay una operación que al margen de su realidad de los últimos años, tiene una cartera de clientes, tiene un producto, tiene unos servicios, tiene una presencia. Entonces, si eso no es atractivo para nadie, entonces ya eso te comienza a hablar mucho de que quizás es que hay un mejor producto, hay una mejor propuesta, hay una mejor solución para el mercado. Y entonces en ese momento ya es donde sí el negocio se vuelve, pues realmente lo que queda casi que son los activos a liquidarse, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia ha cambiado mucho el sentir de muchas de estas cosas, que quizás habían empresas que entraron en la pandemia con un modelo de negocios bastante tradicional. El hábito de consumo cambió y al momento del rebote, si hay un estrés financiero, quizás el que lo mira afuera dice, o las empresas dicen, oye, necesito capital o necesito deuda, y el que lo ve de afuera dice, bueno, pero es que esta empresa quizás no ha hecho los cambios, no se ha actualizado para ser relevante y para poder competir en el mercado que viene en los próximos años. De acuerdo. Y yo creo que una cuarta razón por la cual podríamos enlazar es la agilidad. Puede ser la agilidad en función a ver lo que está sucediendo y decir, ok, esto viene sin freno y hay que ágilmente cambiar la estrategia, ¿no? Siento que hay muchas empresas que a veces se enfrascan en precisamente, no, es que mi oferta es única y no va a cambiar. Yo, por ejemplo, la otra vez me sorprendí un poco con esta nueva tendencia a los vaporizadores y todo. Y entonces yo me imagino que la industria del tabaco dijo, no nos van a quitar el mercado, para nada. Y como dicen por ahí, 2 doritos después, de acuerdo, ya veías a las industrias de tabaco con sus cigarrillos electrónicos, pero seguía siendo el tabaco, pero era electrónico. Entonces, esa agilidad de decir, bueno, ok, si me va a quitar el mercado, tengo que hacer algo para poder seguir, digamos, presente, porque finalmente no es mentira, las generaciones son las que ya van a empezar, son tus nuevos consumidores, y yo creo que esa agilidad de poder entender esas nuevas generaciones es importante, ¿no? Así es. Y mira, para mí el tema de agilidad que tú mencionas está íntimamente relacionado con el liderazgo. Y cuando decimos liderazgo estamos hablando a nivel de dueños, a nivel de junta directiva, a nivel de administración y a nivel pues de todos los departamentos operativos de las empresas. Yo creo que parte de ese tema de innovación y del estrés que ha metido todo este tema de la pandemia, básicamente ha sacado a relucir la capacidad de adaptarse de equipos administrativos en las empresas. Y realmente hay empresas que han surgido como ganadores que uno no se imaginaba que necesariamente iban a ser las personas que iban a salir adelante en medio de este ambiente.
y hay otras empresas que quizás no fueron efectivas al momento de dar el cambio. Entonces, no es solo dónde están, sino que en el momento donde se le puso estrés, uno se dio cuenta de que, digamos, hubo estos negocios que no han tenido esa agilidad que tú dices, ¿no? Y al final del día es porque tú necesitas que todo el sistema tenga un buen engranaje para que eso funcione. A nosotros nos llamaba la atención, por ejemplo, cuando estábamos en el tema de la pandemia, aquí en Panamá, que es donde nosotros vivimos, cuando estábamos con todo el tema de que estábamos pues en cuarentena en casa, el tema de los supermercados en Panamá se volvió muy complicado porque tenías limitaciones de la cantidad de productos, de los tiempos. Entonces realmente hacer el mercado por un tiempo en Panamá era complicado. Y en casa nosotros terminamos haciendo el mercado en una empresa que realmente era una distribuidora de licores, que yo creo que aquí todos la conocen. Pero era una empresa que era una distribuidora de licores, se dio cuenta que había una necesidad y comenzó a vender agua, papel higiénico, comidas, café, o sea, vender cosas que normalmente no vendían y realmente tenían el mejor nivel de servicio. Claro, porque tenían toda la logística montada. Exacto, entonces digamos el supermercado donde típicamente nosotros hacíamos el mercado, la parte online les costó mucho y realmente nosotros migramos a hacer esas compras del mercado en un lugar que no tenía nada que ver con eso, claro, previo a la pandemia. Entonces hay un nivel de agilidad y de liderazgo y al final del día, pues ya hoy en día uno cuando piensa en esa empresa, piensa en la licorera y también piensa en las demás categorías, claro, que tradicionalmente no era su negocio, pero vieron una oportunidad y la tomaron supremamente bien. Claro, y cabe destacar porque tal vez en otros países no fue igual, pero sucede que aquí en la pandemia hubo ley seca, o sea, aquí se restringió el licor, entonces me imagino que para ellos tomar la decisión de utilizar toda su estructura de logística, de abastecimiento, de toda la parte del know-how para distribuir otro producto totalmente diferente es algo que se reconoce. Así, totalmente de acuerdo. Oye, y ya como para nombrar el último punto, dijiste liderazgo y yo siento que hay un punto clave que son los family business, porque siento que las empresas que son familiares por lo general les cuesta mucho todas estas decisiones que hemos mencionado anteriormente. Entonces, por lo general, una empresa familiar, cuando hay un tema de terceras generaciones, cuartas generaciones, y mucho tiene que ver con el interés de las mismas generaciones que vienen para tomar el liderazgo de la empresa, como que no están tan interesados y eso puede llevar a que se pierda un poco o que se vaya desvirtuando el modelo de lo que inicialmente era la empresa, ¿no? Sí, yo te diría que yo creo que como todo, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso generalizando, ¿no? Históricamente las empresas familiares se consideran que son de las empresas que más valor crean en comparación con las empresas comparables. Normalmente tú tienes, digamos, lo bueno de las empresas familiares es que se tiene una visión muy a largo plazo de cómo esto es un patrimonio familiar. Normalmente las decisiones no las toman por el presupuesto de este año, sino que están tratando de cuidar un patrimonio para la próxima generación y ven el mundo con luces muy largas. Entonces, digamos, esos horizontes de planeación es la parte muy positiva de las empresas familiares. Quienes las manejan bien, pues toman muy buen provecho de eso y lo logran hacer muy bien. Ya después nos metemos en un tema que es tan propio de las empresas familiares como de las empresas que son corporaciones o empresas que tienen múltiples socios, que es un tema, digamos, de armonía. Y es un tema donde las sociedades, si a nivel de socios no tienen armonía, realmente entonces todo lo que viene hacia abajo se va trancando. Entonces realmente es muy difícil en el ambiente de hoy en día poder ser exitoso si a lo interno digamos, de la cabeza de la organización no hay dirección, no hay armonía. Y yo creo que ya eso es un tema que es al margen de la pandemia o de la situación de mercado o de las crisis y aplica para empresas privadas, empresas públicas, empresas familiares, empresas de todo tipo, ¿no? Y al final del día es eso, o sea, tú tienes que llevar a nivel de socios la fiesta en paz, tienes que lograr los acuerdos para que las empresas puedan prosperar. Si a nivel de accionistas, digamos, hay drama, eso es como que tú fueras a pelear una guerra y tienes el ejército enfrente que viene al ataque y estamos aquí tú y yo peleando a ver qué es lo que vamos a hacer cuando ya los otros están en la puerta que nos vienen a atacar, ¿no? Entonces realmente esto es lo suficientemente complejo y competitivo que tú necesitas tener el equipo AAA, el Dream Team y todo el mundo en la misma dirección para dar una buena lucha. Si no, está frito.
Buenísimo. Oye, Mario, pues de verdad muy interesantes los temas que hemos tocado. Yo creo que sería súper valioso si nos das tips, 2, 3 tips específicos para que las personas que nos están viendo digan, ok, si esto está pasando, hay una alerta que debo comenzar a generar. Claro que sí. Y mira, para nosotros lo más importante en este momento con lo que tenemos que tener mucho cuidado es que el tema de la pandemia está cambiando las reglas del juego y está metiéndole mucho estrés a las sociedades. Entonces tú tienes sociedades que venían, digamos, 10, 15, 20 años funcionando de una forma y cuando vino la pandemia llegó un momento de estrés, hay que darle un golpe de timón, cambiar las reglas un poquito como venimos manejando las cosas y realmente lo que nosotros hemos visto es que comienzan a surgir sentimientos y apreciaciones que mucha gente tenía como reprimidos. ¿Me entiendes? Porque estábamos acostumbrados a que los últimos años nos había ido bien, entonces quizás las quejas que yo tenía no las ponía porque la cosa estaba bien y para llevar la fiesta en paz. Y ahora que hay todos estos niveles de estrés, comienzan a salir, como en peleas familiares, que comienzan a salir los traumas de la infancia, que comienzan a salir en estos momentos críticos. Entonces yo también quisiera pues terminar el mensaje quizás con este último tema que estábamos hablando. O sea, lo más importante que hay alrededor de estos temas de la pandemia, alrededor de estos temas de reestructuraciones, etcétera, es que los grupos tengan capacidad de sentarse en la mesa, tomar decisiones, lograr acuerdos y poder ejecutar. Si las empresas están en un sistema donde comienzan a tener unas parálisis que no se pueden poner de acuerdo, porque los planes pueden ser mejores o pueden ser peores, pero tiene que haber capacidad de decisión. Entonces yo diría que en esos momentos donde estamos viendo que el grupo se comienza a resquebrajar, para mí esa es la alarma más fuerte de todas y lo que los invito es a que sean proactivos y constructivos y que busquen tirar puentes que le funcionen a todo el mundo, porque al final del día la gente por un tiempo se puede quedar callada, aceptar una imposición, pero en el tiempo eso es peor. De acuerdo. Sí, eso cuando les da parálisis por análisis creo que es peor porque al final no estás haciendo nada. Entonces, así es. Creo que dejar que o alargar cierta toma de decisiones es peor para una empresa. Así es. Oye, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir, a ustedes por siempre seguirnos. Les recuerdo que pueden vernos a través de todas nuestras redes sociales, @generovalor.com y @grupovalor, así que nos pueden buscar en LinkedIn, Instagram, Facebook, etcétera. Tenemos un montón de Twitter, tal vez también. Entonces nos pueden buscar por todas nuestras redes y nos pueden seguir a nuestros perfiles de LinkedIn. Gracias, Mario, y gracias a ustedes. Muchas gracias.